Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su podcast, Las Damas de la Mesa Literaria. En este podcast les vamos a presentar una entrevista realizada a una de las alumnas de la normal para saber su acercamiento con la literatura y si son amantes o por lo menos les gusta leer. Entonces vamos a comenzar primeramente con una pequeña introducción de lo que es la literatura. Y un poco también acerca de la historia de esta misma. De parte de mi compañera Brianda. Adelante, Brianda, puedes hablarnos un poco de la literatura. La palabra literatura proviene de un término latino en el cual se hace la acumulación de saberes de escribir y leer de tal manera que sea comprensible, que se entienda y sea específico. El concepto tiene una relación con el arte de la gramática y la poética. Pero, ¿cuál es la habilidad de la literatura? Esto se refiere al modo de narrar y ordenar los acontecimientos que se pueden dar a expresar de tal manera. La literatura proviene de un término latino que hace referencia a la acumulación de saberes para poder escribir y poder leer, de tal manera que se comprenda, sea específica y llegue a entenderse. Este concepto tiene relación con el arte de la gramática y la poética. Pero, ¿cuáles son sus habilidades? Esto de tal modo que se logre narrar y ordenar los acontecimientos. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de palabras del lenguaje, tanto como el escrito como el oral. Bueno, esta fue parte de lo que podemos tener de introducción de la literatura. Este es un tema bastante entretenido. Yo digo que a más de uno le va a interesar. Y tenemos en este momento a nuestra invitada especial, que nos va a hablar un poco acerca de su acercamiento con la literatura. Nuestra invitada del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Ella es Seili Citlali. Buenas tardes, Seili, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emocionada de compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, sin más preámbulos, iremos directamente al grano con las preguntas, que nos darán pauta a descubrir un poco de este acercamiento que has tenido con la literatura. Bueno, Pues comencemos, estoy ansiosa. muy bien. Entonces, cuéntanos, Hailey, ¿cómo fueron tus primeros pasos, esos comienzos para tener la relación con la lectura, con la literatura? ¿Cómo fue que te fuiste acercando a ella? Recuerdo que cuando era pequeña, mi hermana iba a la universidad y yo siempre la veía leyendo. A veces hojas blancas, tal vez algunas notas que ella realizaba y algunas veces libros con portadas muy bonitas. Yo era muy apegada a ella y quería estar ahí con ella sentada, leyendo o solo haciéndole compañía. Mi hermana fue la persona que me regaló mi primer libro. No tenía letras, solo imágenes muy llamativas, pero para serte sincera, no recuerdo el nombre del libro, pero me gustaba mucho. Entonces fue tu hermana la que te acercó a la lectura. Es bastante motivante. Y en este caso, la que te regaló también tu primer libro. Es bueno de su parte que tenga esa iniciativa para poder darte un libro para que tú te vayas acercando. Pero si el libro que mencionas no tenía letras, ¿quién le interpretaba las imágenes además de ti? Además de ti, ¿quién te ayudaba a interpretar las imágenes? Mi hermana me lo regaló y ella fue la que me iba interpretando el cuento, pero por medio de las imágenes. Ya después lo hacía yo sola y también se los quería contar a mis familiares emocionadas para que supieran que yo ya podía interpretar el cuento y a su vez leerlo. Entonces en tu casa había o todavía hay libros. Sí, pero muy pocos llamaban mi atención. Casi todos eran de mi hermana y eran para personas grandes. Recuerdo que eso me lo decía mi mamá. Sí, las mamás tienen razón con respecto a la gran mayoría de cosas. Por ejemplo, los libros a lo mejor de que tengan contenido para adolescentes, para jóvenes más grandes. Entonces, tal vez no los podrías llegar a comprender, depende los hechos que tuvieran. Que ahorita en la actualidad ya los puedes entender, pero siendo un pequeñito, pues es muy difícil de entender porque son puras letras. ¿Y en tu familia alguien es un gran lector o por el contrario hay alguien en tu familia que no muestre un cierto interés para la lectura?
En mi familia casi nadie lee. Con el tiempo me di cuenta que mi hermana solo leía para realizar sus trabajos en la universidad, pero yo creo que no por gusto. ¿Y tú sigues leyendo a esta altura de tu vida? ¿Te gusta leer todavía? Para serte sincera, no leo mucho, tal vez si lo hago como en su momento lo hizo mi hermana, leer solo para el instituto, para las lecturas que nos dejan, para hacer tareas y demás, pero por gusto no, o tal vez no me doy el tiempo de hacerlo. Ok, pero para la lectura, a lo mejor si muestras un pequeño interés, algún libro que te haya dejado marca, que te haya marcado la infancia, la adolescencia, alguna huella que te haya dejado un libro en específico. El libro que dejó una gran huella importante en mi vida fue el libro del esclavo, del autor Francisco Javier Ángel. Es un libro que te hace reflexionar sobre la vida, valorar el tiempo, a los que amas, te motiva a hacer las cosas que quieres y en el momento que quieres, porque en cualquier momento la vida se nos va y el tiempo también, entonces nos hace mención de que valoremos todo lo que tenemos y que disfrutemos mucho de la vida. Suena bastante interesante el título, como que te mueve a querer saber un poco más de esto. Y bueno, cuéntame, ¿tienes biblioteca personal de este autor o de algún otro? A lo mejor que tengas libros virtuales o que tengas libros ahí físicos, pero que sea una biblioteca que sea de tu interés más que nada. Desafortunadamente no la tengo, pero me encantaría tenerla de este autor, del esclavo. Solo tengo 5 libros, 2 de este autor y 3 de Gabriel García Márquez, pero he leído algunos otros. Ok, por ejemplo de Gabriel García Márquez, no sé, he escuchado por ahí 100.000 años o 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez. Cien, Ok, 100 años de soledad. 100 años de soledad es un título bastante movido, entonces sí como a mí también me interesa mucho ese libro. Esperando que en caso de que lo tengas me puedas dar a lo mejor alguna recomendación también de este autor. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más con respecto a algún consejo, algo más de tu experiencia con el acercamiento a la literatura. Respecto a lo que mencionas del libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, es un libro que para ciertas edades considero que no lo llegarían a comprender personas, pero es un libro muy bonito, te habla sobre una niña que en su momento está enferma y se desarrolla en una comunidad que en lo particular me llamó mucho mi atención, se llama Macondo. Respecto a lo que me preguntas que si quiero agregar algo más, algo que me resulta interesante es contarte que en mis primeros años, como en preescolar o en primaria, no recuerdo que mis maestros me leyeran algún cuento y ahora veo que los maestros hasta hacen las voces y ruidos que tiene el cuento, ya sea porque quieren acercar a los chicos a la lectura porque las redes sociales están robando mucho de su tiempo. Sí, exactamente. Los maestros lo que intentan es hacer que los niños entren un poquito más a la lectura, que se interesen, no que a lo mejor empiecen leyendo, sino visualizando imágenes, que ellos puedan interpretar el cuento y pues que queden atrapados en este mundo de lo que es la literatura y que la tecnología actual no los vaya consumiendo como comúnmente se ha visto. Los niños ya no son los mismos, se la pasan pegados en los dispositivos, en los videojuegos, no salen a la calle como anteriormente. También los niños de antes de la tecnología les gustaba mucho salir, les gustaba ver los cuentos con dibujitos, entonces sí, es una buena manera de parte de los maestros intentar inculcar la lectura. Y bueno, muchas gracias por proporcionarnos esta información tan valiosa de tu experiencia, de tu acercamiento. Y la verdad fue un placer haber escuchado esta pequeña anécdota de tu parte. Muchas gracias, Hailey. Un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Y bueno, muchas gracias a los oyentes. Espero hayan disfrutado de este pequeño podcast. Que sea de ayuda bastante para en el caso de que tengan a lo mejor una indecisión, que digan no sé si leer un libro, no sé si mostrar ese interés a lo mejor a una lectura que digo, me interesa el título, pero como que algo me dice que puede gustarme o no puede gustarme. No tengan miedo a tomar un libro, inténtenlo y verán que va a ser lo mejor que les pudo haber pasado en su vida. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.